Quiero bendecirlo con un mensaje que hace mucho tiempo tengo en mis notas y siento que es uno de esos mensajes que ministra. Ayer hablando con la pastora, con nuestra madre, le dije, creo que es uno de mis mejores mensajes, porque aunque no lo predique y lo lea, es de esos mensajes que ministra tu corazón, porque nosotros por mucho tiempo hemos ah, visto realmente de una manera equívoca lo que representa Semana Santa. Y nosotros vivimos en un funeral cada vez que llega Semana Santa y nos entristece y comenzamos nosotros nada más odiamos a Judas de Semana Santa. Del resto nosotros se nos olvida Judas y todo este asunto y los romanos y todo esto, pero cuando usted en realidad conoce el propósito que hay detrás de Semana Santa debería ser nuestra fiesta, debería ser la fiesta de los hijos de Dios. Porque Jesús dijo que vendría a la tierra para redimirnos del pecado, que moriría, pero que al tercer día se levantaría en medio de los muertos, para darnos victoria. Y las victorias no se lloran, las victorias se celebran. Así que yo creo que hoy vamos a celebrar que Jesús está en medio nuestro. Escúchame bien, acompáñeme al libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Si tienes NBI, David, sería genial. Isaías capítulo 9 versículo 6. Ok, porque nos ha nacido un niño y se nos ha concebido un hijo, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Siguiente. Se extenderá su soberanía y su paz, y no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor de los ejércitos. Escúchame bien. Un día normal en el cielo. Últimamente se me está metiendo esta locura, no sé por qué, pero lo voy a decir cuando usted predique, no lo dice, pero cuando yo predico, yo digo lo que yo quiero. Yo me imagino un día normal en el cielo y Dios manda a llamar a Isaías en lo espiritual y le dice: Isaías, siéntate en la oficina. No sé por qué se me ha metido eso de que Dios tiene oficina y manda a llamar a la gente para revelarle las cosas y después escribirlo en los papeles. Y Dios llama a Isaías y le dice: Isaías, siéntate ahí, mira, yo hice un pacto. Y yo siento que las cosas de Dios son una sola. Y el apóstol ahorita que estaba aquí habló de eso y de eso vamos a hablar un poquito. Y Dios había hecho un pacto primero con Israel. Y Dios llama al profeta Isaías y le dice: mira, Isaías, va a pasar lo siguiente. Al pueblo de Dios le van a hacer un niño. Por favor, escribe, toma apunte, que necesito que eso quede plasmado por esto. Se les van a hacer un niño en el cual se le van a dar estos nombres. Lo acabamos de leer: Príncipe de paz, consejero, todas estas cosas. Y la soberanía reposará sobre sus hombros. O sea, sobre él estará todo poder. Y no solo eso, sino que también reinará en el trono de David y su reino. Cuando Isaías termina esto, hay algo que causa mi atención. Y es que después de toda esta reunión, se forma un conflicto en el cielo, hermano. Y es que para poder traer redención de pecados, para que en la antigüedad hubiese perdón de pecados, tenía que haber sacrificios. Diga conmigo, sacrificios. Hombre, casi me pega. Diga conmigo, sacrificios. Y lastimosamente, los ángeles no se pueden sacrificar. Por eso Dios nos mandó a un ángel. ¿Alguien está aquí?
Por eso, un animal no podía cargar con toda la responsabilidad de la redención del pecado de toda la humanidad. Por eso no cogieron. Por eso es importante cómo comienza Dios diciéndole a Isaías, se les nacerá un niño. Porque es importante que para la redención de pecados hubiese un sacrificio. Escúchame bien, no pudo ser un Dios sin humanidad, un ángel, un animal no soportaría el peso del pecado de toda la humanidad. Por eso tenía que nacer un niño, para que hubiese sacrificio. Préstame atención que te quiero levantar la plataforma para que sepas dónde te quiero ir. Ahora lo vamos a entender en Filipenses capítulo 2, verso 7. Filipenses 2:7. Por el contrario, se rebajó ¿qué? No se olvide esto. Voluntaria, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Entonces, en la disputa que hay en el cielo, se levanta Jesús de la diestra de su Padre y dice, mira, yo lo quiero hacer. Envíame a mí. Présteme atención, por favor. No es una tarea normal, no es ir a orar, no es manifestarse, no es cambiar la atmósfera, no. Es venir con la tarea de ser sacrificado por alguien que tú no conoces. Y Jesús dice, por amor a los de la Nueva Jerusalén harán, yo me rebajo voluntariamente a mis beneficios en el cielo. Escucha, yo me imagino que en el cielo Jesús era Jesús. O sea, Los Ángeles, decía, ay, Los Ángeles, que quiero Gatorade. Masaje en los pies. Y él dice, voluntariamente yo me voy a rebajar por amor a ellos. Hermano, yo quiero que usted entienda esto realmente, lo que está haciendo Dios. Mire, no sé, allá en Asia, hay una guerra. Y la única manera de poder acabar con la guerra y que haya paz es que tú entregues a Cristo. Te lo van a matar, lo van a escupir, lo van a humillar. Va a ser la vergüenza mundial, pero va a traer paz. Pero es tu hijo. Ahora, tú no conoces a esa gente. Tú no sabes si esa gente después va a ser agradecida contigo. Si esa gente te va a mandar mercadito aquí a Villalinda. Si esa gente va a venir aquí, tú no sabes de eso. Si después van a hablar mal de ti. Si después te van a criticar por todo lo que tú hiciste por ellos. Yo creo que esto es más que obvio. Nadie entregaría algo que ama. Pero Dios pensó en ti, mamá. Y Jesús dice, mira, voluntariamente, profeta, yo voy y me hago igual que ellos y vivo una vida igual que ellos. Yo lo hago. Pero tú sabes cuáles son las consecuencias, ¿no? Yo lo hago voluntariamente. Porque tenía que haber un sacrificio. Ahora, ¿qué tiene que ver esto de los sacrificios, del perdón de pecados? ¿Por qué tenía que ser sacrificado a alguien? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Te lo explico. Levíticos capítulo 16, verso 29. Levíticos 16, 29. Esto es la base de lo que yo te voy a predicar, de por qué Jesús tuvo que ser crucificado en una cruz. Levítico dice, este será para ustedes un estatuto
perpetua. Tanto para el nativo como para el extranjero que viva entre ustedes. El día 10 del mes séptimo ayunarán y se humillarán y no realizarán ningún tipo de trabajo. En dicho día se pedirá el perdón de sus pecados y delante del Señor serán purificados de todos sus pecados. Siguiente. Será para ustedes un día de completo reposo, en el cual ayunarán. Es un estatuto permanente. Siguiente. El sacerdote que haya sido ungido y ordenado como el sucesor de su padre, realizará el sacrificio para el perdón de pecados. Se pondrá las vestiduras sagradas de tela de lino y hará el sacrificio de purificación del lugar santísimo por la tienda de reunión y por el altar. También hará el sacrificio por el perdón de los pecados a favor de los sacerdotes y qué, y de toda, escúchame bien, hasta ahí. Los judíos todos los años escogían un día llamado el día de la expiación. Era el día donde todos se reunían porque era el día más sagrado para Israel. Era el día donde ellos eran perdonados por sus pecados. Pero todo esto era una tradición, porque ellos año tras año tenían que preparar animales para poder ser purificados y redimidos de su pecado. ¿Cómo así? Ellos preparaban los animales porque en el mes séptimo, en el día 10, tenían que llevarlos al templo para poder ser sacrificados. Y cuando eso ocurría, entonces usted era perdonado de sus pecados. Cuando yo leía esto, apóstol, yo dije, esto es una locura. Porque si nosotros viviésemos en la ley hoy, no hubiese animal. Tuviésemos vegetarianos todos. Escúcheme. Y los judíos celebran esta fiesta llamada Yom Kippur. Repita conmigo, Yom Kippur. Esta fiesta es la más sagrada del año judío. Es conocida como la expiación del perdón, del arrepentimiento sincero y de corazón. Los hebreos hacían constantes sacrificios a Dios de animales, inciensos, eran sacrificados en el templo del sacerdote. El sumo sacerdote cada año estaba para hacerle sacrificios de expiación de los pecados en el lugar santísimo. Escúcheme bien. Los animales que ofrecían debían permanecer a quien ofrecía el sacrificio. Escuche bien esto. Hermana Martica, digamos que usted es de los años 1600 cuando el tirano mandó. Entonces, para ese momento, usted depende a sus pecados en el año, usted tenía que comenzar a preparar el animal. Imagínense. Y el animal que tú ibas a sacrificar tenía que tener unas regulaciones perfectas. No tenía que tener mancha, no tenía que tener ninguna imperfección. O sea, debía ser perfecto. Ninguna tacha, ¿no? Y que la oveja es pica, que le falta una patica, que la vaca no hace mu. Tenía que ser perfecta. Entonces ellos duraban todo un bendito año preparando un sacrificio para que sus pecados fuesen perdonados. Préstame atención, por favor. Ellos tenían un gran criterio que era muy importante y es que a Dios siempre se le da
lo mejor. Esta gente, o sea, escucha esta locura. En el Yom Kippur los judíos no se bañaban. No se bañaban. Hay gente que vive en el Yom Kippur. No, mentira, eso no pasa aquí. Eso no pasa aquí. No se afeitaban. No podían tener relaciones sexuales. No podían consumir nada de bebidas. No podían comer algunas cosas. Era algo muy pulcro. Era la semana de la expiación. Ayunaban mucho. Era un tiempo donde no habían fiestas, donde no habían reuniones, donde no habían visitas. Era un tiempo de reflexión. Era un tiempo de conexión, de relación con Dios. El único tiempo que tenían para salir era para comer su animal, llevarlo donde el sumo sacerdote y ser perdonados por su fe. Ahora, la gente me preguntará, ¿y esto qué tiene que ver con Jesús? Comenzaste hablando con Jesús y ahora vas y que no pueden comer, que una fiesta y que sacrificio no tiene que ver. Y aquí entra Jesús. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Escucha bien, estamos hablando de sacrificios que tienen que ver para poder ser perdonados. También, ¿quién? Dígalo fuerte, ¿quién fue ofrecido en qué? Espérate, espérate. Pero también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez. ¿Qué hacían los judíos todos los años? Sacrificios. Todos los años. Pero cuando Cristo fue ofrecido en sacrificio, la Biblia dice que fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. Ah, entonces aquí es donde entra esta entrada triunfal de Jesús. Entonces los ángeles fue cuando entendieron, es que es por esto que tú te estás entregando voluntariamente. Es que le vas a quitar el peso de la culpabilidad al pueblo. Es que tú vienes a redimir un pacto que fracasó. Entonces que tú vienes a devolverle la esperanza a una humanidad que estaba perdida. Es que ya entendemos lo que tú vas a hacer. Entonces Cristo fue ofrecido voluntariamente para ser sacrificado. Escuche bien esto. Las cosas de Dios son más perfectas. Si usted lee Biblia y ha visto la pasión de Cristo, Joseph, usted sabe. Sí, porque hay gente nada más que se sabe la Biblia por las películas. Por eso es otra predica. Escuchen. La Biblia dice, apóstol, que la única persona sobre la faz de la tierra que no se halló falla alguna fue Jesús. Escúcheme. La única persona a la cual tú mirabas y no tenía ningún pecado encima se llamaba Jesús. ¿Sabes qué decía el profeta Isaías? Que Jesús era hermoso. ¿Alguien está aquí todavía? Era perfecto. Entonces, si llevamos esto a los estatutos judíos, Jesús aplicaba perfectamente para hacer un sacrificio. Cáeme atrás. Porque Jesús es puesto en el vientre de una mujer y vive 30 años en un anonimato. Nadie conocía a Jesús. Una vez el pastor que me lo predicaba. Jesús nació como tú y como yo, normal. Y yo me imagino a Jesús en Nazaret, o sea, diciendo, ve a comprarte el pan. No vas a desayunar, Jesús, ve.
Hoy te toca lavar los chismes, Jesús. Jesús hoy me hace esto. Cuando fue creciendo, que José lo metió en la carpintería, yo me imagino diciéndole, oigan, necesito que me cortes este palo por aquí porque vamos a hacer una mesa a doña Marta. Necesito que hagamos hoy un escaparate para José. Y yo me imagino a Jesús ayudando a su padre José en el anonimato. Nadie conocía a Jesús. Pero la perspectiva de esto es lo que nosotros vemos humanamente en la historia. Pero desde la perspectiva del cielo era que Jesús se estaba formando en su camino para un sacrificio. Porque él entendía que la única manera en que podía ser sacrificado era que fuera perfecto. Escuche bien, Jesús reunía todos los requisitos, lo cual lo hizo digno de sacrificarse para pagar por los pecados de los demás. Y comienza la vida de Jesús. Préstame atención. Hasta los 30 años. Después de los 30 comienza su ministerio. Se va de Nazaret a Capernaum. Y comienza su ministerio. Ese milagro. Imagínense a Jesús a rayudo. Claro, él sabía su propósito. Yo me imagino a Jesús a los 29. Señor, estoy que levanto un muerto ya. Padre, ya suéltame. Jesús estaba rayudo por hacer milagros ya, por devolverle la vista al ciego, porque la gente comenzara a ver que era el Hijo de Dios. Llega a los 30, se va de Nazaret porque nadie es profeta en su propia tierra, nadie le creía. Llega a Capernaum y el primero que se le encuentra, milagro para aquí, milagro para allá. Todo el mundo quería estar con Jesús. Tanto así que la Biblia dice, maña, que la fama de Jesús se extendió por todo. Profeta, todo el mundo quería estar con Jesús. ¿Quién no quiere con Jesús? Si era el hombre del momento. Y en Capernaum comienza su ministerio. Pero Capernaum solo fue el lugar que impulsó a Jesús hacia Jerusalén, que era el lugar donde él tenía que cumplir su propósito. Y adivinen cuál era el propósito de Jesús. Gracias, Ricardo. Morir. Yo quiero que usted entienda esto. Una persona que nace sabiendo que su mayor propósito es morir, que preparó toda su vida día tras día pensando en que iba a morir. Y no cualquier muerte. Una persona que su vida iba en pos de ser el más avergonzado mundialmente, que lo iban a crucificar, que se iban a burlar de él, que iba a quedar solo, que lo iban a traicionar, que lo iban a vender. Sus días eran esos. Jesús pensaba en eso, tanto así que me estaba viendo la serie de Chosen y él decía, ustedes no lo van a entender, no lo pueden entender, pero mi propósito aquí no es ni liderarlos ustedes. Mi propósito es salvar a una humanidad. Y la única manera de salvarlos es muriendo. Escúcheme bien esto. Jesús entra a Jerusalén. Mañana era la última semana de Jesús. Usted escuchó la palabra de Osana. Le quedó perfectamente eso, mamá, entendido. La gente, Osana, sálvanos. Y entró en un pollino. No como aquel que viene a traer revolución, sino como aquel que viene a traer paz, que viene a traer esperanza. Pero hay un dato muy curioso, y es que en esa semana era la semana de la expiación, era la semana del perdón de los pecados. Y Jerusalén tenía muchas entradas, amor. Y Jesús entró ese día por donde entran las ovejas que iban a ser sacrificadas en la expiación. Préstame atención. Jerusalén tenía muchas entradas, pero Jesús entró en un pollino que significaba humildad,
que significaba paz, esperanza, pudiendo entrar por la entrada principal como el Rey de Reyes y Señores que es. Pero él entró por el lugar donde sacrificaban a las ovejas. Entró por una partida pequeña, por donde entraban minutos antes las ovejas que iban a ser sacrificadas para la expiación de los pecados. En pocas palabras, Jesús entró como una oveja más. Isaías dice, y él fue llevado como oveja, como cordero. Jesús entró sabiendo que estaba a punto de cumplir su propósito. Ah, y la gente no lo entendió. Pero mis días están llegando. Escúchame bien. Las ovejas, antes de llegar al sumo sacerdotes, las examinaban. Déjame ver que no tenga alguna falla. Déjame ver que no tenga algo. Déjame cuestiono tu sacrificio. ¿Sabes qué hicieron los republicanos? ¿Sabes qué hicieron los eruditos, los saduceos, los líderes religiosos del templo? Lo primero que hicieron cuando Jesús entró a Jerusalén fue juzgarlo, fue examinarlo, fue decirle, ¿quién se cree este? ¿Quién es este que viene montado en un pollino y la gente le alaba? ¿Por qué lo hace? ¿Quién es este? Y tal como fue un examen para las ovejas, así fue examinado en medio de un examen Jesús. Solo faltaba a él para que el sacrificio pudiese ser consumido. Escúchame bien, se instalan. Jesús está en el lugar donde iba a ser el epicentro más grande de demuestra de amor. Escúchame. Reúne a todos sus íntimos en una cena. Yo no sé si ustedes no están entendiendo lo que está pasando aquí, pero el día ha llegado. El momento ha llegado donde la profecía se tiene que cumplir, donde la humanidad va a recibir una nueva esperanza. Y los discípulos se miraban, yo se les decía, pero ¿qué rayos está pasando? Espérate, ¿de qué día? ¿Qué momento? ¿Cuál promesa? ¿De qué hablas tú? ¿Por qué hablas como si te fueses a morir? Es que ustedes no están entendiendo de que hoy todo va a ocurrir. El tiempo ha llegado, el propósito me va a empujar. Uno de aquí me va a entregar, me va a traicionar. Tú, Pedro, me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Todos eufóricos, jamás. No podríamos. Si tú has estado con nosotros cuando nadie ha estado. Nosotros dejamos nuestras familias por amor a ti. Nosotros dejamos nuestra propia vida por seguirte a ti. ¿Cómo se te ocurre que te vamos a dejar? Hasta la misma muerte vamos a ir detrás de ti. Y usted sabe lo que ocurrió. Una noche Jesús va en su mayor expresión de humanidad a un monte llamado Getsemaní. Lucas capítulo 22, versículo 41. Escúchame. Y entonces se separó de ellos como a una buena distancia. ¿Qué hizo? Se arrodilló y empezó. Siguiente. Yo quiero que usted logre imaginar esa situación. El hombre en medio de un monte, a los que él ama dormidos, con todo ese peso, sabiendo que horas estaba a horas de morir, de ser crucificado. Y el hombre saca un espacio y se arrodilla y le dice, Padre, si quieres, no me hagas beber de este trago amargo, pero que no se cumpla mi voluntad, sino, siguen. Entonces se apareció un ángel
Del cielo, ¿para qué? Siguiente. Pero como estaba angustiado, escúcheme, como estaba qué, se puso a orar con más fervor y su sudor eran como gotas que caían a tierra. Dios mío, la gente, Manuel, creía que era la primera vez que Jesús oraba en Getsemaní, pero no. Getsemaní era el lugar de oración de Jesús. Préstame atención. Los discípulos sabían que cuando no encontraban a Jesús, ellos iban a Getsemaní y encontraban a Jesús orando. Préstame atención. Llegó el día y Jesús postrado de rodillas. Escúchame bien lo que dice la superstición judía. Que cuando una persona oraba de rodillas era porque estaba realmente cargada, porque los judíos no se arrodillan. Los judíos oran de pie. Usted ha visto la película, ¿no? Que ellos se ponen como en una pared y comienzan a orar. Pero cuando usted ve a un judío de rodillas es porque realmente está pasando algo. Pues. Y lo primero que Jesús hizo cuando llegó a su lugar de intimidad fue tirarse de rodillas y decirle, mira, si hay otra manera, si hay otra forma de hacerlo, tenla en cuenta, por favor. No sé qué rayo va a pasar ahora, cómo lo van a hacer. Sé que moriré, pero no sé cómo. No sé si me costará o no me costará. No sé si esto va a ser difícil para mí. No sé si esto va a ser muy cruel. Me siento ansioso. Mi alma está disgustada. Me siento cansado, frustrado. Me estoy sintiendo solo. Estoy aquí quizás lleno de ansiedad porque no sé qué va a pasar mañana. Si hay una forma en la que tú creas que puedas cambiar, tenlo en cuenta. Pero por favor, que no se haga mi voluntad. Escúcheme esto. Manuel iba a morir. Todos estaban en contra de él. Y adivinen qué. Él era Dios. Pero él fue obediente. ¿Sabe qué? La gente cree que Jesús murió en la cruz. La gente cree que Jesús entregó su vida en la cruz, pero no. Jesús entregó su alma en Getsemaní. Jesús postrado en Getsemaní dijo, mira, pudiendo encontrar otra forma, no la tengas en cuenta. Pero haz lo que tengas que hacer aquí tú, que tu plan no se doble, que tu plan no cambie. Jesús murió en Getsemaní porque pudiendo cambiar de plan no lo hizo por amor a ti. Porque pudiendo encontrar otra forma para salvarte, Él dijo que no tomes en cuenta mis temores. No tomes en cuenta mis miedos, no lo tomes en cuenta. Sigue siendo tu plan aunque me cueste. Sigue siendo tu plan aunque sea difícil. Sigue siendo tu plan aunque yo pueda cambiarlos. Esa fue la noche en que Jesús murió. Porque no cambió ni una sola palabra por amor a ti. Escúchame. Jesús dice, no me hagas tomar de este trago amargo, por favor. Porque Jesús sabía que la sangre que se iba a derramar en ese lugar estaba dilatada todo el bendito pecado del mundo. Tus pecados de ayer, tus pecados de hoy, los pecados que vas a hacer mañana. Por eso Él se calma y le dice, no me hagas, por favor, tomar de esta copa.
se postró de rodillas, sabiendo lo que iba a pasar próximamente. Judas lo vende, lo apresa, lo llevan al patio del sumo sacerdote. Y adivine con quién estaba Jesús. Solo. Después que la fama de Jesús se había regado por toda la tierra, ahora en su peor momento nadie estaba con él. Y mientras estaba en el patio del sumo sacerdote, él miró y estaba Pedro. Y Pedro lo miró, se sintió tan avergonzado porque se cumplió lo que ya él le había dicho y lo había negado. Y salió del patio. Y Jesús fue entrado y fue juzgado. Y usted conoce la historia. Lo apresan, lo azotan, se burlan, quedó solo. Le ponen una corona de espinas, lo ponen a cargar una cruz muy pesada, la atraviesan un costado, lo ponen a beber vinagre. Escúchame bien esto, que te lo estoy diciendo muy rápido, pero para Jesús todo pasó muy lento. Azótenlo, desgárrenle la vida. Pero espérate, Él no es el rey de reyes, el señor de señores, al que todos proclamaban como rey. Sí, él es bueno, no le coloquen una corona de oro, colóquenle una corona de espinos. Y crucifiquémoslo como el peor de los hombres en una cruz. Porque para los judíos morir en una cruz era un acto vergonzoso. Los peores hombres eran crucificados. Y a Jesús le colocaron una cruz. De camino a Gólgota, llegan al monte, lo crucifican, le atraviesan un costado, le dan de beber vinagre. Escúcheme bien esto, apóstol, ¿y sabes qué decían los romanos? Bájate. No, y que tú eres el rey de los judíos. Bájate. Ahora te hago una pregunta. ¿Tú crees que Jesús no tenía autoridad para bajarse de la cruz? Era Dios. Esta parte a mí me quebró. Ay, porque no entendí su amor. Él podía bajarse. Él tenía toda autoridad para poder detener el tiempo. Él podía cambiar el bendito plan. Él podía hacerlo de otra forma. Dale, basta, Henry. Basta, tú que puedes. Yo me imagino qué rayos pasaba por la mente de Jesús. Siendo el Dios. No se bajó. Y había algo que tocaba mi corazón. Y yo me imagino a Jesús pensando en mí. Yo me imagino a Jesús pensando en mi familia.
Yo me imagino a Jesús pensando en la iglesia. Yo me imagino a Jesús pensando en las necesidades de tu familia. Yo me imagino a Jesús mientras ellos le gritaban baja, pensando en tu enfermedad, pensando en tu crisis. Y pudiéndose bajar, él pensó en que nosotros tuviésemos mediador en el cielo. Pudiéndose bajar del madero, él pensó que nosotros pudiésemos ser llamados hijos de Dios. Y que hoy nosotros pudiésemos decir en el nombre de Jesús. Escúchame. Juan 19:30. Y su respuesta fue esta. Escúchame. Bájate, dale. Y la respuesta de Jesús fue, al probar Jesús el vino, él dijo, todo se ha cumplido. Y luego inclinó su cabeza y entregó el espíritu. Hecho está. Consumado es. Mientras los romanos querían estropear el propósito, Jesús sin fuerza y casi muerto dijo que mi propósito fue este. Si yo me quisiese bajar, hubiese renunciado en Getsemaní. Por eso te dije que Jesús no murió en la cruz, Él murió en Getsemaní. Él entregó su vida en Getsemaní. Porque Él pudo cambiar el plan, pero no lo hizo por ti. Y su respuesta ante todas estas cosas fue: consumado es. El propósito fue cumplido. El propósito fue cumplido. Y los apóstoles quizás en ese momento no lo entendieron. Pero a nosotros se nos fue revelado esto. Por eso nosotros hoy oramos e intercedemos en nombre de quién. De aquel que no se bajó del madero. Hoy nosotros intercedemos en nombre del caballero de la cruz. Hoy nosotros tenemos autoridad en la tierra gracias a que ese hombre no se bajó allí. Por un bendito amor incomprendido. Escucha. Otra versión de consumado es, hay una palabra griega que dice tetelestai, que significa ya pagué con perfección. Escúchame bien. Jesús dijo, ya pagué con perfección. Me voy con esto. Apocalipsis capítulo 5, versículo 4. Y voy a lo que el apóstol decía al principio. Está Juan en la espiritualidad. Y dice, y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a quién. A uno que fuera qué. De abrir el rollo ni de examinar su contenido. Siguiente. Y uno de los ancianos, benditos sean los ancianos, me dijo, deja de llorar. Que ya quién. El león de la tribu de Judá. El de la raíz de David ha vencido. Él sí puede abrir el rollo. Y sus 7 benditos sellos.
Escúchame, algunos escritores decían que este libro que tenía Dios en su mano tenía escrito un nuevo pacto para la humanidad, algo llamado gracia, pero no había nadie digno. Es decir, apóstol, que para la humanidad no había esperanza. Todo estaba acabado. Y al verse Juan en esta situación, lo primero que hace es llorar. Pero espérate, ¿cómo que no hay esperanza para la humanidad? ¿Cómo que todo está perdido? Y se levanta un anciano y le dice, mira, no llores más. Tranquilo, que el león de la tribu de Judá, el de la raíz de David, al que escupieron, al que acribillaron, al que le montaron en un madero, al que le pusieron una corona de espinos, al que le atravesaron un costado, al que le dieron de beber vinagre, al que se burlaron de él, murió, pero resucitó para darte vida. Yo no sé si alguien me está entendiendo. El anciano le está diciendo, no todo está perdido, porque el que una vez murió se levantó dentro de los... Dios mío, alguien tiene que entender esto. Yo estoy diciendo que Jesús se levantó en medio de los muertos para darte esperanza. No llores más. Por eso yo comencé diciéndote, la Semana Santa no es para llorar. La Semana Santa es para festejar que el que una vez fue metido entre los muertos se levantó con toda victoria para devolverte la esperanza. ¿Sabe por qué? Porque Isaías dijo que él fue llevado como cordero al matadero. Fue llevado humilde, fue llevado pequeño al matadero y allí se burlaron de él, lo acribillaron. Pero ahora el anciano en Apocalipsis dice, ¿se ha levantado quién? El león de la tribu de Judá. El que tiene autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ese es el Dios que nosotros venimos a festejar aquí. Ese es el Dios al que nosotros venimos a adorar aquí. Al que te devolvió la esperanza de seguir creyendo que hay todavía una oportunidad. Al que se levantó en medio de los muertos para decirte que no todo está acabado. Al que se levantó en medio de los muertos para decirte que aún hay esperanza. Que no todo está terminado. Que mientras Él esté vivo, tenemos esperanza en Cristo Jesús. Escuchen, ahora sí me voy con esto de verdad, de verdad. Apóstol, tenemos un gran problema hoy como hijos de Dios. Y es que nos hemos vuelto católicos. Nos ha entrado ese espíritu de catolicismo así, porque no hemos querido bajar a Jesús de la cruz. Hay gente que, ay sí, Jesús dice, va la Semana Santa y ya Jesús colgado en la cruz. No, Él murió, sí, pero se levantó de los muertos. Y esa es nuestra mayor garantía como hijos de Dios. Que no adoramos a un Dios muerto, que adoramos a un Dios que nos dio vida. Por eso hoy podemos orar en nombre de Él. Por eso hoy podemos gozarnos en nombre de Él. Por eso hoy podemos decir todo lo podemos en Él, que es nuestra fortaleza. Por eso podemos decir, vive Cristo, porque se levantó en medio de los muertos.